Bien, mis amados, que el Señor los siga bendiciendo. Vamos con la última parte de primicias. ¿Sí? Todavía hay mucho más por compartir. Es un tema que eh, tiene mucho material, es decir, hay muchísimo por hablar de este tema. Y entre más uno se mete en el tema, el Señor te sigue revelando, 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 revelando. Entonces no pararía uno con el asunto. Entonces vamos con la última parte de primicias. Y esta vez quiero hablar acerca del poder que hay en las primicias. Una partecita acerca del poder, porque hay mucho poder en el tema de las primicias. Em, Esperaría yo que cuando sea la fiesta de primicia podamos hablar un poco más, puede que sí, puede que no, acerca de las primicias. Em, Bien, quiero leerles un pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra explícita, primicias, ¿sí? Obviamente que no es la única, hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra primicia. Dios habla de que Israel es su primogénito. um, Habla acerca de que Cristo es la primicia también de entre los que han resucitado. Bueno, etcétera, etcétera. También dice que Jesús es su primogénito. Cuando habla de Israel, de alguna manera está hablando de Cristo, es una tipología acerca de Cristo. Israel es mi primogénito. Está hablando de su Hijo, de Cristo Jesús. No voy a explicar ahorita eso, pero entonces quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 11, versículo 16. Solo vamos a leer este verso. Dice, las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si las raíces, perdón, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, todo el resto de la masa sería santa también. Le da el mismo calificativo, el mismo lugar. Y si la raíz es santa, pues las ramas vendrían a ser santas también. Bien, la palabra santo es una palabra muy mal entendida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia como tal. Eh, de hecho, dimos todo un entrenamiento acerca de los rudimentos de Cristo, es decir, los principios elementales para el buen desarrollo de nuestra vida en el Señor. Saben que los cimientos, los fundamentos son los que van a determinar la altura de una edificación. Son los cimientos. Si los cimientos, dice también en el Salmo, que si los cimientos o los fundamentos de los justos fueren destruidos, ¿qué quedará? Tremendo. Bien, entonces la palabra santo, ustedes quizás han escuchado muchas personas que dicen, yo no soy santo, solo Dios es santo. Y eso es una gran mentira, porque Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, por hablar de la iglesia de Corinto, le dice a los santos que están en Corinto. Lo pueden leer en la escritura, está en sus cartas que él escribió. A los santos. En muchas partes se habla acerca de los santos en los últimos tiempos. Entonces, si no fuésemos santos, ¿por qué Pablo le diría santos? Ahora, no tiene que ver la santificación o el ser santo con una persona que no comete errores. Porque si ustedes miran la iglesia de Corinto, las dos cartas que Pablo escribe, de hecho, dicen los teólogos que hay una tercera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. ¿Por qué no está en el canon sagrado? No lo sé. Eh, pero se habla de una tercera carta. Y lo que Pablo escribe, por lo menos en las dos cartas que aparecen en el canon sagrado, en estos 66 libros que tenemos, Pablo le escribe a una iglesia que tiene muchos problemas. Entonces van a ver, había problemas de inmoralidad, había desorden en la cena, la Santa Cena, había muchos problemas, problemas con los dones. Y Pablo, de hecho, había un tema de inmadurez terrible en la iglesia de Corinto. Ustedes lo pueden ver, las cartas que él escribe. Entonces, ¿cómo les dice santos si tenían tantos problemas de pecado? Porque la santidad, o perdón, o la palabra santo tiene que ver no con una persona que no comete errores, sino una persona que ha sido separada. Pero esta separación involucra de manera implícita
como un destino, un propósito. O sea, aparto para cumplir una finalidad. O sea, soy apartado, como dice en Romanos, se los leo como... dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, es decir, santo para el Evangelio. Santo para el Evangelio. Entendiendo que la palabra santo significa apartado, separado. Entonces, si Pablo, apóstol, santo, es decir, apartado, separado para el Evangelio, para una misión, para un propósito. Dios nos aparta para cumplir un propósito. Ahora, centrémonos en las primicias. Dice que si las primicias son santas, entonces lo es el resto de la masa. Vayamos puntualmente a lo que quiero transmitir con esta parte acerca de las primicias como santas. Si lo santo es aquello que es separado, es decir, cuando yo tomo mis primicias las estoy santificando, es decir, cuando yo aparto las primicias, es decir, cuando yo se las entrego a Dios, las estoy santificando porque las estoy apartando, separando para un fin, honrar a Dios, obedecer lo que Dios manda, su ley. Las primicias, el primogénito, le pertenecen al Señor. La Escritura lo dice. Entonces, cuando yo aparto, cuando yo separo, simplemente lo que hago es designar esa misma naturaleza de santificación en las primicias sobre el resto de todo lo que yo tengo. Vayamos a ejemplos puntuales. Digamos una persona que tiene quizás ganado. Cuando nace su primera cría, entonces le amarra una cintica, no la marca como se acostumbra a hacer, les amarras una cintica y dice, esto es del Señor. Cuando yo aparto eso para el Señor, el resto viene a ser santificado, viene a ser separado también. Entonces, si eso que está separado y ya no es del común, es de uso exclusivo, ¿quién puede tocarlo? Es decir, las primicias desatan un poder de blindaje alrededor a todo lo que yo tengo. Todo queda protegido. A mí me impresiona mucho este pasaje de Job, cuando dice que Satanás andaba por la tierra recorriendo, dice que rondando la vida de Job, pero dice, no puedo tocarlo porque tú lo has cercado, no solo lo has bendecido, sino que tú lo has cercado de protección. No puedo tocarlo, está blindado, está protegido, hay todo un blindaje a todo lo que él tiene, sus hijos, su casa, sus posesiones, su vida, su salud, todo estaba blindado. No podía tocarlo hasta que Dios le dio permiso. Entonces hay un poder tremendo en las primicias. Y solo estoy abarcando una partecita. Igual pasa en nuestras finanzas. Igual pasa cuando nosotros decidimos apartar nuestros primeros minutos del día para pasarlos con Dios. Se blinda todo ese día. Cuando nosotros apartamos las primicias del año, todo el año queda blindado, protegido. No implica esto de facto de que no vayan a haber problemas. Pueden haberlos, pero ya ha sido anticipada la respuesta. Si llega un problema es porque ya hay una solución, ya hay una respuesta. Porque Dios promete santificar el resto de la masa. Es un diseño. O sea, hay un poder tremendo en las primicias. Amados, y así podía mencionarles muchos ejemplos. Tu hijo, tu primer hijo, entrégaselo al Señor. La palabra lo dice. ¿Y cómo se lo entrego? ¿Lo sacrifico o algo así? No, conságralo al Señor. O sea, sácalo de tu corazón. No nos pertenece, le pertenece al Señor. El primogénito. No tiene que ver que lo pongas en un altar, le pases un cuchillo por la yugular y lo quemes. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros podamos entregárselo a Dios. Y esa designación ministerial viene sobre ese niño cuando nosotros, o esa niña, cuando nosotros se la entregamos a Dios. Es decir, estamos habilitando a ese niño o esa niña para que entre en una agenda profética ministerial en la línea generacional de nuestras vidas. Cuando nosotros lo consagramos, yo hice eso. Nació nuestro bebé y se lo dedicamos al Señor. A ti te pertenece, Señor. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nuestra línea familiar, ya hay alguien con el que Él puede seguir trabajando.
Es tremendo el tema de las primicias. Es muy, muy, muy tremendo este tema de las primicias y necesitamos incorporarlo a nuestra vida. Santificadas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Todo, todo lo que sea primer fruto le pertenece al Señor. Todo, todo. Y en las enseñanzas anteriores he mencionado ejemplos claros de cómo todo lo que es primer fruto debe pertenecerle al Señor. Hay un poder tremendo. Cuando yo aparto para el Señor, cuando yo digo, esto es lo que por ley, por justicia, te pertenece a ti. Me parece bien interesante saber de que este tema de primicias aparezca en Romanos, cuando el tema central de Romanos es la justicia. Si nosotros queremos entender la justicia de Dios, tenemos que meternos en Romanos. Es el corazón del libro romano, la justicia. Te tomaría muchos meses para poder entender Romanos. De hecho, he escuchado a teólogos que cuando una persona tiene un dominio absoluto del libro de Romanos, tiene una tremenda madurez en el Señor respecto a, a los temas de la Escritura. Entonces, cuando nosotros apartamos a Dios, le estamos honrando. Y la honra, mis amados, es una moneda altamente pagada en el mundo espiritual. Es una moneda de muchísimo valor en el mundo espiritual, la honra. Dios también dice que Él va a honrar a los que le honran, pero Él va a honrar a su medida. Nosotros honramos a nuestra medida, pero Dios va a honrar a su medida. Toda la Escritura nos habla de que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Y si nosotros aprendemos a honrar a Dios, pues Él nos va a honrar. Él va a protegernos. Hay todo un blindaje cuando nosotros damos las primicias al Señor. El devorador, sabes, anda como león rugiente buscando cumplir su propósito de matar, robar y destruir. Pero cuando Él ve una casa, una vida que sabe honrar a Dios con sus primicias, no puede penetrar ese muro de contención, ese muro de blindaje, que quizás tú no ves el cerco de protección que hay a tu alrededor, pero las tinieblas sí lo ven. Esa es una persona que camina en pacto con Dios. Sabe honrar a su Padre. Y al que honra, Dios le honra. Mis amados, la honra, vuelvo y digo, es una moneda altamente pagada en el mundo espiritual. Y es lo espiritual lo que determina lo natural. Todo lo que se ve, dice Hebreos 11:3, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú ves fue hecho a partir de lo que no se veía. Y si nosotros damos de manera sacrificial, son los sacrificios lo que atraen el mundo espiritual. ¿Por qué los satánicos derraman sangre? ¿Por qué hacen sacrificios? Porque el mundo espiritual responde a la sangre, responde al sacrificio. A mayor sacrificio, mayor poder se libera. Entonces hay un poder tremendo en las primicias. Y cuando nosotros damos de manera sacrificial, pues hay un nivel de mayor de blindaje y de poder que se suelta a nuestro alrededor. Puede andar como una fiera Satanás, pero no podrá tocar nada, porque todo está consagrado a Dios. Es decir, cuando Satanás venga a tocar algo de ti, mira, ya todo ha sido consagrado a Dios. He dado primicia de todo. Entonces arréglatelas con Dios. Ve a pedírselo a Dios. A ver si te lo va a dar. Señor los bendiga, preparen sus primicias y vamos a presentarlas delante del Señor. Vamos a presentarlas. No, pastor, no alcancé a sacar primicias en enero. ¿Qué hago? Puedes sacarlas en el mes de febrero. No nos carguemos con esto. Y no, en marzo también. Saqué en enero, saque en marzo también. Saqué en enero. Pues si quieres, saca también en febrero. Si quieres, también saca en marzo. Si quieres, también saca en abril, más o menos para cuando viene la fiesta de primicia, que es más o menos en abril, mayo, más o menos. Y vamos a presentar todas esas primicias delante del Señor. Vamos a mecerlas. La Escritura dice que llevar las primicias al sacerdote y que Él pueda mecerlas delante de Dios.
todos estos tiempos que llevamos de ayuno, que llevamos de oración, esta torre de atalayas que tenemos, de estar metidos en oración, buscando al Señor, estos tiempos de ayuno. Hermano, sé que Dios nos va a revelar qué hacer en el momento de la fiesta de primicias y esperamos que sea algo muy, pero muy especial. Sea un tiempo donde tú puedas romper con muchas cosas en tu vida. Que el Señor los bendiga, traiga luz y revelación a tu vida en este tema de las primicias. Pastor, yo no creo este tema de las primicias. Ok, pregúntale al Señor. Perdón, tómate la tarea, o sea, no nos cuestionemos, no nos enojemos. Vayamos con el Espíritu Santo, Él vino a guiarnos a toda verdad. A eso vino el Espíritu Santo, a conducirnos por un camino seguro. Preguntémosle al Señor, porque quizás nos estemos cerrando a algo que el Señor nos está mandando. Y si nosotros no caminamos en eso, estamos entrando en desobediencia. Dios los bendiga. El poder de las primicias.